Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor los bendiga. Gracias por estar una vez más en nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición el poder llegar hasta sus hogares y en donde el Señor nos permite llegar con nuestro programa, en donde la única intención que tenemos es bendecirles, poderle ayudar y poder llegar hasta donde la palabra del Señor puede llegar de acuerdo a lo que el Señor nos dice en los corazones y en los pensamientos de cada persona. No queremos imponer, ni tampoco mucho menos queremos mencionar nombres ni de iglesias, ni de absolutamente denominacionales. Simplemente queremos que la palabra de Dios sea predicada y bueno, el Señor nos permitió usar estos medios para poder hacerlo y gracias al Señor por eso. Esperemos que sea de bendición y podamos conectarle a usted con nuestro Señor en este día. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y compartiremos algo con respecto a lo que es salvación. Y qué importante es que nosotros entendamos y podamos confiar que tenemos esa plena seguridad de que si yo muero hoy, yo estoy seguro a dónde voy. Esa seguridad no nos la da la iglesia, no nos la da el pastor, no nos la da el sacerdote, no nos la da la religión. Esa seguridad solamente nos la da Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, hay una seguridad también no nada más aquí en la tierra, sino después de que pasemos de aquí al otro lado. Todos es seguro que un día vamos a morir y todos sabemos perfectamente que un día estaremos en la presencia del Señor. Así es de que la decisión se toma desde aquí. Y quiero ayudarle a comprender esto que estoy diciendo. Y vamos a ir a lo que la palabra del Señor nos dice para poder lograr entender lo que nosotros estamos tratando de enseñar en esta mañana. Y para eso pues necesitamos la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a compartir en este día. Mire lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra del Señor nos está diciendo, hermano, que de la única manera que usted y yo podemos conocer la salvación y de la única manera que podemos llegar a un encuentro personal con el Señor Jesucristo es a través de la palabra. La palabra, el evangelio, es el único que nos puede tocar para lograr entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dando su vida, derramando su sangre por nosotros. Y eso es lo que el evangelio es, en la única fuente que podemos tener para poder nosotros distinguir y reconocer ese bendito sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar y le voy a pedir al Señor que nos ayude a comprender lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que ya leímos, Señor. Podemos comprender, Señor, que en tu palabra, Señor, está la oportunidad que buscamos, pero también están, Señor, todas, Señor, las respuestas a nuestras preguntas. Te ruego, Señor, que tú nos uses, que tú, bendito Dios, uses tu santo evangelio para tocar vidas, para cambiar vidas, Señor. Y que cada uno de los oyentes, cada uno de los que nos están viendo en este día, puedan comprender, Señor, que la necesidad del evangelio es imperante, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, ayúdanos, Señor, a estudiar la palabra, pero sobre todo ayúdanos a tener, bendito Dios, esa seguridad que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús rogamos todo esto, Padre. Amén, Señor, y amén. Hoy quiero compartir con usted con respecto a una sola salvación. Una sola salvación, ¿por qué? Porque Cristo murió una sola vez. Y Cristo hizo el sacrificio una sola vez. Dice la palabra de Dios, una vez y para siempre. Jesucristo no va a volver a morir. Jesucristo no se va a volver a sacrificar. Jesucristo no va a volver a ser crucificado otra vez. Él lo hizo una vez y para siempre.
La Biblia nos está diciendo aquí, hermano, que nosotros necesitamos comprender, necesitamos entender lo que el Señor está haciendo. Mire, regresemos un poquito aquí a lo que la palabra del Señor nos dice aquí en Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, es decir, a mí no me da pena el indagar la palabra, el compartir la palabra, no me da pena el llevarle la palabra a otras personas, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Y después dice al judío primeramente, también al griego. Y entre esos vamos incluidos nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que creerle al Evangelio, no nos tenemos que avergonzar de la palabra de Dios. Y luego después nos dice, porque el Evangelio es la justicia de Dios. Lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, lo que yo puedo comprender de la palabra de Dios, no es porque sea muy importante o yo muy inteligente. Es porque la palabra de Dios nos ha enseñado, hermanos, a poder nosotros creer en ella, y podemos ver que la palabra de Dios es verdaderamente creíble, es confiable. Y cuando más escudriño las Escrituras, más amo al Señor y más puedo conocerle y más puedo poder ver su plan. Y el plan de mi Señor era un plan redentor, era un plan salvador, en el cual me invitó a mí a poder llegar yo y gozar de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual siempre, hermano, se predica que la salvación es una vez y para siempre? Cuando hablamos de salvación divina, no hablamos de salvación temporal, ni mucho menos de algo que yo hice para merecerla o para obtenerla. Mire, hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos. Hay gente que están haciendo todo lo posible, haciendo sacrificios personales, haciendo sacrificios rituales, haciendo sacrificios, hermano, religiosos. Eso no te va a dar la salvación. La salvación no viene por lo que tú haces. La salvación viene por lo que Jesucristo hizo por nosotros. La salvación no viene porque yo me porto bien o porque yo sea buena persona. La salvación viene cuando yo me entrego a Jesucristo y de verdad entrego mi vida a Él y permito que Él sea quien me dirija. La salvación no es religión. La salvación no es de que hoy comenzamos y hoy me porto bien, hoy soy salvo, mañana me porto mal, perdí mi salvación. No es así. La salvación es una vez, una sola vez y para siempre. Si Cristo hizo el sacrificio perfecto, eso es lo que nosotros debemos de creer, lo que debemos de aceptar, no lo que yo estoy haciendo. La salvación no depende de lo que yo hago. La salvación depende de mi fe en Jesucristo, en ese sacrificio redentor que Él hizo. La palabra nos enseña aquí en el libro de Tito, hermanos, y nos dice claramente: no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, nos sostengamos y nos retengamos de lo que usted quiera. Si Jesucristo no es tu Señor, no hay manera de que tú puedas gozar de salvación eterna. No lo hay. Cristo es el único camino. Cristo es la única manera de salvación. Él es la puerta por la cual podemos entrar solamente a una vida eterna. Cristo es el único que nos puede salvar. No hay otra manera de hacerlo. La Biblia dice, hermano, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de conducirnos. Pero el Espíritu Santo llega a nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo después de que usted y yo hemos entregado nuestra vida al Señor. El Espíritu Santo no puede estar en la vida de una persona que Jesucristo no es Señor de la persona. Jesucristo es el Salvador. El Espíritu Santo es el guiador. Cuando el Señor Jesucristo mora en la vida de una persona, cuando tú le abres tu corazón al Señor para que tú seas salvo, Jesucristo te da un distintivo, te pone un sello que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos dirige cómo debemos de caminar. La salvación es una. ¿Por qué? Porque el Salvador es uno.
No hay muchos salvadores. Se ha dicho en muchas ocasiones, todos los caminos te llevan a Roma, como explicando que cualquier religión te lleva a Dios. No es así, mi hermano, mi amigo que me escuchas. El único camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia nos enseña que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no hay otro mediador. No hay otra persona que pueda hacer, no hay alguien más que pueda lograr lo que Jesucristo puede lograr en la vida de una persona. Ahora, solo Cristo puede salvarnos y perdonar nuestros pecados. Él es el único. En el griego, hermano, y en el hebreo, la palabra salvación lleva implícita todos estos requisitos. Este resto que te quiero mencionar en este día es, una vez que tú eres salvo, una vez que aceptaste a Cristo, mira lo que viene a tu vida: liberación, seguridad, perseveración, sanidad y estar completos. Cuando la Biblia habla de que estemos completos en Cristo, está diciendo estamos satisfechos. Ahora, se ha predicado mucho y se enseña mucho en canales televisivos y en iglesias de la sanidad. Yo no estoy hablando de la sanidad de venga, yo lo voy a orar por usted y usted va a sanar. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, es verdad. Pero Jesucristo siempre predicó primero salvación y después la sanidad. Jesucristo sanó a muchas personas. Jesucristo sanó inclusive, Señor, a personas que eran inclusive hasta gente que no creía, y por lo que Jesucristo hacía era por la manera que ellos estaban empezando a creer. Jesucristo sanó, pero primero salvó. Porque la venida del Señor Jesucristo a este mundo no fue para sanar, fue para salvar al mundo que estaba perdido en el pecado, o sigue perdido. Salvación es la gran palabra, hermano, global del evangelio, que reúne todas las acciones y el progreso redentor de esto que yo te expliqué, como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Todo esto en la palabra global que significa salvación encierra todo esto. Una vez que tú eres salvo, eres limpio. Una vez que tú eres salvo, estás justificado. Una vez que tú eres salvo, estás levantado de donde Satanás nos tenía. Una vez que tú eres salvo, estás glorificándote, porque el Señor te glorifica para que tú glorifiques al Padre. Hermano, amigo que me escuchas, necesitamos a Cristo en nuestro caminar todos los días. Necesitamos al Señor Jesús en nuestras vidas diarias. Necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida personal. No en la iglesia, no en la religión, no en las vidas de otras personas. Tú lo necesitas en tu vida personal. Tienes que trabajar contigo personalmente. La relación con Jesús es una relación personal, intrínsecamente individual. No puede haber otra persona de por medio. Por eso el Señor Jesucristo, cuando en una ocasión vinieron algunas personas, le dijo: yo te seguiré, pero déjame primeramente enterrar a mis padres. Y el Señor le dijo: mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Hermano, no podemos poner pretextos. Yo te digo una cosa: el tiempo apremia. El tiempo es corto. La Biblia nos enseña que los tiempos son malos. Y a veces nosotros estamos pensando demasiado para nosotros rendirnos a Jesucristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Una persona que no ha sido salva cerca o carece de todo lo que hemos mencionado. Pero la persona que ha sido salva y que de verdad ha entregado su vida a Cristo, hermano, lo único que quiere es conocer más y más y más a su Señor. La salvación tiene 3 etapas. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos. Cuando hablamos de salvación, pensamos que la salvación es de acuerdo a lo que estoy haciendo. Y pensamos que cuando hablamos de salvación, pensamos que la persona es salva solamente porque se portó bien o porque viene a la iglesia. Y pensamos que la persona es salva porque la persona ayuda a otros. La persona salva hace todas estas cosas porque ya es una persona entregada a Jesucristo. Es salvo. Nosotros no hacemos todas estas cosas para salvación. Lo hacemos porque somos salvos. Porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ha puesto ese amor en nosotros y nosotros lo experimentamos con otras personas. Mire, la primera etapa pasada de la salvación. Dijimos hay 3 etapas. La primera es la etapa pasada.
En esta incluye la experiencia personal por la cual la persona, hermano, o el creyente, o la persona que se ha entregado al Señor, tiene toda la capacidad, como estoy diciendo, de poder hacer cosas grandes para el Señor. En esta etapa recibe el perdón de sus pecados. Cuando tú ya te entregaste al Señor, eres perdonado, estás limpiado. Cuando tú te entregaste al Señor de corazón y de verdad Jesucristo es tu Señor, hermano, no te preocupes por el resto. No estamos diciendo que vivas una vida promiscua. Cuando la persona de verdad se entregó al Señor, hermano, sus pensamientos cambian, su mentalidad cambia, su manera de ver las cosas cambian, viene a ser nueva criatura. Entonces no hay tal cosa que una persona que se convirtió al Señor y dice yo soy salvo, ahora puedo vivir como quiera. No es verdad entonces, porque cuando Cristo viene a las vidas hay un cambio. Mire, la Biblia nos enseña en el libro de en el libro de Juan 1 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí mismo en el libro de Romanos nos enseña, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando en tiempo pasado. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades ya son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Sabe por qué son cubiertos? Por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, dice la palabra de Dios. Y cuando la Biblia nos enseña bienaventurado, está diciendo bendito la persona que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, la palabra del Señor nos enseña que es lo que nos cubre para podernos presentarnos justos delante del Padre. Si Dios nos mirara directamente a nosotros como somos, hermanos, estaríamos pulverizados. Pero Jesucristo nos justificó, nos santificó, nos limpió para presentarnos limpios y justos delante del Padre y poder recibir ese perdón que nosotros tenemos hoy, del cual gozamos. Esa es la etapa pasada. Ya nos limpió el Señor, ya nos perdonó el Señor, ya nos levantó el Señor, ya nos resucitó inclusive, porque tenemos la resurrección asegurada con el Señor Jesús. Esa es la etapa pasada. Viene la etapa presente de la salvación. En la etapa presente está en la etapa de salvación. Salva a la persona del hábito y del dominio del pecado. Nos salva en la actualidad, hermano. Usted y yo seguimos siendo tentados. Usted y yo seguimos siendo personas que, aunque ya estamos en Cristo, seguimos teniendo debilidades y seguimos teniendo ese problema carnal todavía en muchos de nosotros. Todavía hay muchos cristianos, hermano, que siendo llenos o conociendo la palabra, a veces que todavía deseamos cosas. Y déjeme le digo una cosa. Esto no te va a robar la salvación ni te la va a quitar, pero es una batalla diaria que estamos teniendo. Y la palabra del Señor nos dice que la etapa presente de la salvación es que nosotros, hermanos, estamos peleando contra el pecado para no practicarlo. No estamos diciendo que no pecamos, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Pero sí estamos diciendo, hermano, que tenemos una lucha constante contra la carne, contra el pecado, contra lo que no le agrada a Dios. Esto quiere decir que en esta etapa de la salvación, por el sacrificio de Cristo y por la llenura del Espíritu Santo, tenemos una entrada directamente con Dios que nos permite tener una relación directa y plena con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro Creador, una relación en la cual el Espíritu Santo, hermano, nos está conectando, porque acuérdese, la relación es espiritual por medio del Espíritu. Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una persona que realmente ha sido salva, en la primera etapa, ha sido perdonado ya. Sus pecados han sido cubiertos, ha sido lavado. No te va a volver a lavar, no te va a volver a limpiar, no te va a volver a perdonar, porque estamos hablando del pecado de la muerte. Estamos hablando del pecado que te estaba mandando al infierno y al lago de fuego por toda una eternidad. Porque la palabra del Señor nos enseña pecado y pecados. Lamentablemente tenemos poco tiempo y en una ocasión voy a poder explicar todo esto entre pecado y pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nos habla de pecados. Pero en el libro de Romanos nos dice la paga del pecado. No habla de pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay una diferencia entre pecado y pecados. Cristo ya pagó por el pecado que me estaba separando de Dios. Ahora yo tengo pecados que me separan a veces de la relación con mi Señor Jesucristo. No me separan de la salvación que yo tengo en Cristo. Es muy diferente. Ahora, en esta segunda etapa que estamos compartiendo, que es la etapa presente, usted y yo estamos peleando contra el pecado, estamos peleando contra lo que a Dios no le agrada. Estoy peleando contra lo que la carne quiere. La Biblia nos enseña y nos pide en el libro de Gálatas que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Hay una pelea constante, hay una lucha constante. Hay que estar de en pie, hermano. Todo el tiempo levántate y dile al Señor, gracias por este día, porque me permitiste levantarme. Ayúdame a pelear el día de hoy, la batalla que me va a enfrentar. Ahora, déjame te digo una cosa, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, no te preguntes si van a venir problemas. Tenlo por seguro que van a venir los problemas. Enfócate entonces en tener esa fuerza y esa fortaleza para hacerle frente a estos problemas, porque tú no vas solo. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, dice la palabra, es el que nos va a ayudar a poder enfrentar el mundo que no conoce al Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros no conocemos al Señor, a veces, o la persona no conoce al Señor, piensa que están sirviendo al Señor, pero no pueden estar sirviendo al Señor haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces es importante que tú abras tu corazón a Cristo. Cristo ponga el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo te guía a toda verdad y te va a guiar a todo lo que el Señor quiere que tú hagas. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. La Biblia habla del lugar santísimo y ahorita vamos a explicar esto. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice la palabra de Dios. Hermano, el Señor aquí está hablando y dice que nos acerquemos aquí en el libro de Hebreos. Él por su sangre nos dio entrada al lugar santísimo. ¿Sabes qué significa esto? Tú no tienes que ir con ningún hombre. Tú no tienes que ir a confesarte con ninguna persona que es más pecador que tú y que yo. Tú no tienes que ir a compartirle a otra persona lo que tú sabes que te avergüenza y lo que tú sabes que es demasiado malo. Pero ¿sabes qué? No hay cosa tan mala que Dios no pueda perdonar. Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, cuando tú vienes sincero y buscando la restauración de nuestro Dios, Dios nunca se va a negar a levantarte. Nunca se va a negar a ayudarte y poderte sacar de ahí donde tú estás. Número 3, la etapa futura de la salvación. La etapa pasada, dijimos, hermano, es cuando nosotros ya entregamos y hemos sido perdonados, hemos sido lavados. La etapa presente es cuando nosotros, hermano, estamos en la salvación, peleando contra el pecado, peleando contra la carne. La etapa futura es donde el Señor nos va a poner y donde ya estamos por fe, pero no hemos llegado ahí todavía. La etapa futura es la de la salvación, es la parte que nos salva de la ira venidera. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Tesalonicenses. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Dice la palabra de Dios, hermano, nosotros tenemos que entender que para todas estas personas fue puesta esta condenación. Pero el Señor nos ha librado de todo esto. El Señor nos ha librado de que usted y yo podamos caer en ese problema, podamos caer en esa dificultad, hermano, donde usted y yo a veces estamos pensando, bueno, hay tantas personas en el mundo y vivimos entre ellos, pero dice la Biblia que viene un juicio. Viene un juicio para los sodomitas, para los fornicarios, para los adúlteros, para toda aquella persona que miente, para toda aquella persona que no respetan. Viene juicio. Pero ¿sabes qué? El Señor nos ha librado de todo esto. Y no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, hermano, Él nos salvó de la ley
del pecado. Cuando Él resucitó, hermano, cuando el Señor venga por nosotros por segunda vez, Él nos librará de este problema que viene a este mundo, del juicio que viene a este mundo. Del juicio de este mundo, el Señor es que nos libre. Mira lo que nos dice aquí Romanos 13. Dice la palabra de Dios, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Desechemos las obras de tiniebla, busquemos al Señor, a alguien que nos da la seguridad, dice aquí, y que recibiremos un cuerpo transformado. Eso es lo que el Señor nos promete en lo que viene, hermano. Esto es cuando nosotros aceptamos al Señor, y esta es la salvación futura. Miren lo que nos dice la palabra, dice aquí en 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque todas las trompetas, dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo se refiere a nosotros cuando habla de nosotros, los que estaremos aquí. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, usted y yo seremos transformados, porque le hemos entregado nuestra vida al Señor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo, y podremos estar por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, esto no es religión, esto es relación con Dios. Pero ¿sabe qué? Esto solamente le va a pasar, y esto solamente lo puede experimentar la persona que de verdad ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Con esto terminamos. Mira lo que nos dice la palabra aquí en el libro de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y miren lo que les responde el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amigo que me escucha, hermano que me está viendo, usted no es cristiano porque va a la iglesia, y usted no es salvo porque usted asiste a una congregación. Usted es cristiano y usted es salvo porque usted ha aceptado el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted y yo no entendemos esto, solamente estamos asistiendo a lo religioso. Pero tiene que haber una relación personal, yo y el Señor. Y la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Necesitamos entender esa palabra, ese término, Señor. Señor significa, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, yo dependo de ti. Y entonces podemos llamarle Señor a nuestro Señor Jesucristo. Olvídate de religiones, olvídate de denominaciones, enfócate en Cristo. Él fue el que murió por usted y por mí. Espero, hermano, amigo, que si usted no tiene la salvación en este día, pueda entregar al Señor su corazón para poder ser salvo de la ira venidera y de los problemas que le avecinan a este mundo. Dele la oportunidad a Jesucristo que Él sea tu Salvador en este día. Ábrele tu corazón al Señor y permita que el Señor haga la obra en tu vida. Necesitamos de Cristo, necesitamos del Señor, necesitamos de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Mi deseo es que el Señor te salve. Mi deseo es que el Señor te use. Y te ruego en el nombre del Señor, pon atención a lo que el Señor te ha dicho en este día. El Señor te bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.